Dios me los bendiga una vez más, bienvenidos a nuestra clase. Estamos viendo acerca de Jesucristo nuestro Señor y cómo Él 100% humano aquí en la tierra nos dejó ejemplo, y además de eso también estamos viendo cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, nos va a enseñar a la iglesia cómo es que uno tiene que pasar este tiempo en el cual el Señor Dios nos ha rescatado y nos va a llevar a una promesa. Entonces, habíamos estado viendo aquello y sabemos que el pueblo de Israel fue capacitado en el desierto, y uno de los puntos principales de esta capacitación es la dependencia total del Padre, del Dios Creador. Entonces, habíamos visto cómo ellos se quejaron en el asunto del agua, en el asunto de la comida, y llegaron a tal punto en el que quisieron agredir a Moisés. Pero en todo caso, habíamos más o menos sacado como conclusión de que el asunto era de que si ellos no tenían bebida y no tenían comida, ellos pensaban que se iban a morir. Y si se morían en el desierto, entonces no llegaban a la tierra prometida. Y el asunto es fuerte aquí, porque estaban poniendo en duda lo que el Señor Dios les había dicho, que les iba a sacar de la tierra de esclavitud y llevarles a una tierra que produce leche y miel. Y esa es la duda. Entonces ellos piensan que como no tienen, entonces van a morir en el desierto. Entonces habíamos visto que lo que cada uno de los seres humanos tiene dentro de sí es que la alimentación, el agua y la comida, es la que proporcionan vida a nuestro cuerpo. Y por ende, si nos falta aquello, entonces nos va a faltar la vida. Y habíamos dejado en la clase anterior una pregunta que el Señor Jesús nos planteó en Mateo 6:25, y la pregunta era, ¿no es la vida más que el alimento? Entonces, supuestamente aquí el Señor Jesucristo dice que la vida es más que el alimento, y no que el alimento nos provee la vida, sino más bien que la vida provee, bueno, vamos a ver aquello que provee la vida, ¿no es cierto? Entonces, todos nosotros pensamos de que los alimentos nos proporcionan vida, y cuando nosotros vamos al médico y nos hacemos los chequeos, ellos nos van a decir la forma en la que tenemos que alimentarnos. Mire, el cuerpo humano necesita oxígeno para la respiración celular, agua para regular la temperatura y transportar nutrientes, y nutrientes que son las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Además requiere descanso adecuado, higiene y expulsar desechos. Y miren lo que dice esta declaración médica en cuanto a lo que necesita el cuerpo. Dice que es para mantener la vida, ¿sí ven? Entonces, el asunto está bien relacionado en cuanto a eso. Y es lógico, porque cada uno de nosotros podemos experimentar que si no comemos, nuestro cuerpo se va desgastando, degradando, se va enfermando hasta el punto en el cual uno va a morir. Ahora también tenemos que los médicos nos dicen que nuestra alimentación debería ser un 50% de vegetales, un 25% de proteína y un 25% de carbohidrato. Si nosotros mantenemos este régimen estricto, nuestro cuerpo va a estar mucho mejor, y por ende vamos a estar viviendo mucho mejor, y el cuerpo no se va a morir, sino que va a tener alimentos que le den la vida. Esto es lo que nosotros conocemos en nuestra vida material aquí en la tierra, y que lo hemos no solamente conocido, sino practicado. Y si vemos que está sucediendo algo en cuanto a la alimentación, sabemos que una persona puede morir por desnutrición. Ok, entonces, como estamos viendo que los médicos nos dicen que hay que comer el 50% de vegetales, el 25% de proteína y el 25% de carbohidrato, empecemos con el asunto de los vegetales. Pues veamos, porque la palabra de Dios nos va a enseñar muchísimas cosas. Ok, entonces uno de los ejemplos más importantes en cuanto a esto de comer vegetales para tener vida está en el ejemplo de Daniel. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Entonces aquí Daniel se está poniendo de acuerdo con Melzar, porque como
han traído de Israel a los muchachos que tenían cualidades mejores para ponerlos a servicio del rey. Entonces ahorita les van a preparar en conocimientos, y cuando les están preparando conocimiento también tienen que darles de comer para que estén fuertes, vigorosos, listos, porque van a ser aquellos que son consejeros del rey. Entonces, unas personas muy importantes. Entonces, como el rey va a escoger de todos esos muchachos y va a haber alguien que esté bien física y saludablemente, cuerpo sano en mente sana, como saben decir por ahí. Entonces, les ha dado porciones para que coman lo mismo que come el rey. Esta es mi dieta, entonces esta dieta va a comer ustedes. Pero en todo caso, Daniel ve que en esa dieta del rey no está bien conforme a lo que él tiene para agradar a Dios. Entonces él dice, yo no me voy a contaminar con esto, porque según lo que está comiendo el rey, aquí para mí es contaminación. Y se pone de acuerdo con este Melzar, para que solamente le dé de comer, mire, legumbres y agua por 10 días. Y estos 10 días son de prueba para que más o menos él vea si es que su cuerpo se va desnutriendo o permanece bien. Entonces, de acuerdo a estos 10 días de prueba, va a ser el resto de cosas. En el versículo 15 dice, al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Así que Melzar salió aventajado en el asunto porque se llevaba la comida del rey. Y a ellos solamente les daba verduras y agua y punto. Dice, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y comían solamente verduras y comían agua. Ahora miren, nosotros siempre cuando vemos estas cosas decimos, eureka, ahí está la solución. Entonces nuestra dieta tiene que ser verduras y agua. Pero si nosotros nos ponemos aquella dieta de verduras y agua por estos 10 días que Daniel le dijo a Melzar que solamente eran de prueba, nosotros íbamos a estar raquíticos. Nos íbamos a enfermar de una, porque con verduras y agua por 10 días íbamos a bajar de peso al paso. Y todo aquello que necesitaba el cuerpo para estar con un cuerpo saludable, íbamos a estar feo. No íbamos a estar con el rostro como Daniel, que dice que sus rostros eran mejores que los otros muchachos. No. Si nosotros practicamos eso, por 10 días de ley que nuestro rostro se va a hacer más delgado y todo lo demás. Ahora, serían solamente 10 días en los cuales ellos comieron vegetales y tomaron agua. Solamente 10 días. Porque aquí en el versículo 18 dice, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen. ¿Cuántos días estuvieron comiendo vegetales y agua estos muchachos? Daniel 1.5 dice, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Eso quiere decir que Daniel y sus amigos estuvieron comiendo verduras y agua por 3 años. Y luego de 3 años que se presentaron al rey Nabucodonosor, dice que sus rostros eran mejores que los otros muchachos, solamente comían verduras y agua. Si nosotros nos ponemos a hacer eso por 3 años, desaparecemos. Otro ejemplo en cuanto a esto, miren. En 1 Reyes 17.2, aquí le vemos a un profeta. Y este profeta está huyendo él está viviendo en el tiempo del rey Acab y la mujer del rey Acab, la reina Jezabel. Y si ustedes leen 1 Reyes, en cuanto a la historia de estos reyes, es terrible. Entonces, él va a huir de lo que está sucediendo ahí. Y en 1 Reyes 17.2 dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de allí de comer. A él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Aquí ya no vemos que el Señor Dios le dice a él que coma verduras y agua. No, aquí dice que los cuervos le van a traer pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Y para beber solo tiene agua. ¿Y por cuánto tiempo va a estar con esta dieta? Bueno, aproximadamente 3 años, porque es un tiempo de sequía que él había predicho ahí en ese lugar. Cuando el arroyo se seca, él tiene que ir donde una viuda, y la viuda le va a dar de comer todavía.
Y cuando él va y nuevamente con el rey Acab y todo lo demás, matan a los profetas de Baal y Jezabel se pone con unas iras tremendas y le manda a decir con sus allegados al profeta que lo va a matar. Y él tiene un temor tan grande por lo que Jezabel le ha dicho que él huye. Él huye porque ya ha matado a los 400 profetas de Baal y ahora la Jezabel le quiere matar a él y entonces él tiene mucho miedo y él va a huir. Y en 19:4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Ahora eso de la torta cocida, nosotros de pronto pensamos que es un pastel que nos traen. No, simplemente es harina con agua y aceite que lo hacen como tortilla de maíz, que usualmente nosotros comemos como tortilla de maíz, o los mexicanos comen como taquito. Esas puestas en la ceniza, estas son las tortas cocidas sobre las ascuas, en las cenicitas. Y una vasija de agua, y eso es todo lo que le llevó al ángel y le dijo que comiera. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Cuál de nosotros puede comerse una de esas tortillas de maíz y un litrito de agua? Y con esa tortilla y con ese litrito de agua tener tanta fortaleza en el cuerpo para caminar 40 días y 40 noches sin probar alimento ni agua. ¿Cuántos de nosotros? Creo que ninguno. Pero sin embargo aquí el profeta de parte de Dios, primero le dan una dieta de pan con carne y ahorita solamente le están dando una tortita cocida con agua y nada más. Ahora, todas estas cosas que hemos estado viendo en cuanto a Daniel y ahorita en cuanto al profeta, seguro que nosotros practicamos y seguro que nuestro cuerpo va a quebrantarse en absoluto. Ahora tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, no se olvide, 100% hombre aquí en la tierra mientras Él vive. Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan. Ahora, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que el asunto de la alimentación sí es primordial, Por eso dice, no solo, porque sí es primordial el asunto de la comida. Si no fuera primordial, el Señor Dios no habría escrito en el libro de Levíticos una dieta para los judíos. En el libro de Levítico tienen ustedes una dieta. Si seguiríamos esa dieta, tendríamos un cuerpo saludable. Así que el Señor dice no solo de pan, sino también de la palabra de Dios. Entonces, aquí la pregunta en cuestión es, ¿la alimentación nos da vida o la palabra de Dios es la que nos da vida? Y eso es lo que vamos a ver. Ahora miren, ¿por qué cada uno de nosotros está bien convencido de eso? Porque, como le digo, hemos experimentado que si no comemos bien, nuestro cuerpo se va deteriorando. Y como nuestro cuerpo se va deteriorando, enseguida nosotros pensamos que nos vamos a morir. ¿No es cierto? Y por el asunto, no solamente de la alimentación, de muchas cosas que suceden a nuestro alrededor. Ahora con el peligro, por ejemplo, de salir a las calles y que alguien viene y nos quiere robar y nos dispara y nos quita la vida. Entonces, por ese temor a morirnos, es que estamos así, de esa manera. Y Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué somos esclavos de las cosas? Porque tenemos miedo a morirnos. Y como tenemos miedo a la muerte, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, porque es algo que no conocemos, nos han dicho muchos que después de la muerte vienen tantas cosas, pero en realidad nosotros decimos, ¿y ahora qué mismo vendrá después de la muerte? Y por el miedo a aquello, entonces nos esclavizamos a las cosas. Entonces decimos, la alimentación es súper importante porque no me quiero morir. El tener guardias a mi alrededor es súper importante porque no quiero que me asalten y me maten, no me quiero morir. Entonces por el temor de la muerte nos hacemos esclavos de las cosas. Ahora mira. Primeramente veamos la vida. ¿Qué es la vida? Génesis 1:20 dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. La palabra aquí vivientes es jajai.
que quiere decir vivo o con vida, sea literalmente o figurativamente. Ahora, ¿qué es la vida? La vida, según el diccionario, dice que es la fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee. Es una fuerza o una actividad que poseen las personas para hacer cosas. Y científicamente dice, es la capacidad de administrar los recursos internos de un ser físico. Esa es la vida. La vida, la fuerza o la actividad y la capacidad de administrar las cosas que en nuestro cuerpo físico hay. Eso se llama vida. Y por eso el Señor Dios dice que las aguas produzcan seres con vida. Es decir, con fuerza, con actividad y con la capacidad de administrarse por sí mismos, que es la vida. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahora, lo que dice aquí el Señor Dios cuando dice sopló en su nariz aliento, la palabra aliento es neshama, que es resoplido o es viento o es aliento vital. ¿Eso qué quiere decir? Y la palabra de, antes de ingresar en otra cosa, la palabra de dice propiamente parte de aquí, o de o fuera de. ¿No es cierto? Entonces, cuando el Señor dice aquí que sopla aliento de vida, es decir, que cuando Él da, Él provee, o Él en la nariz de esta persona que está formando del barro, porque solamente está haciendo un muñequito, y cuando hizo el muñequito no pasa nada, no se mueve, no dice nada, está ahí el muñequito nada más. Pero el Señor Dios cuando va y sopla en su nariz, le provee esto, que es la capacidad de administrar las cosas que nosotros tenemos. Eso era vida, ¿se acuerdan? En la lámina anterior, la capacidad de administrarnos y de la fuerza y la fortaleza que uno tiene de esta cosa que el Señor Dios hizo del barro. Entonces Él dice que sopla en nosotros, y cuando sopla en nosotros, mejor dicho, en este ser que está formando del barro, cuando sopla en su nariz, de pronto abre los ojos, de pronto habla, de pronto se levanta, de pronto se mueve, y entonces eso que el Señor Dios sopla en ese barro es aquello que le da el movimiento, es aquello que ya puede aquel respirar, y él ya puede, ya muevo mis brazos, y ya hago las cosas, ya camino, ya hablo, todo esto. Es porque el Señor Dios le dio a ese barro esa capacidad, el aliento. Es decir, el asunto de moverse, de administrar todo cuanto uno tiene en el cuerpo, eso es la capacidad que el Señor Dios dio cuando sopló su aliento de vida en el ser humano. Entonces, como el Señor Dios es el que da, ¿cuál es el dueño de la vida? Pues el Señor Dios. Lucas 12:22 dijo, 22 dice, dijo luego a sus discípulos hablando Jesucristo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Es lo que nosotros acabábamos de ver al empezar este mensaje o esta enseñanza, y que el Señor Dios nos había dejado esa pregunta en claro, ¿es más la comida o es más la vida? Pero fíjense que aquí en Lucas el 25 dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Es decir, ni siquiera el Señor Jesús dice que es lo mínimo que uno podría hacer, creyéndolo, es añadir a su estatura unos centímetros. Y si ni siquiera eso podemos hacer, ¿por qué nos afanamos por mantener la vida dentro de nosotros? Por eso dice, la vida es más que la comida. ¿Por qué nos afanamos en el trabajo de la comida? ¿Por qué nos afanamos en el asunto que está a nuestro alrededor? Porque creemos que con eso tenemos vida. Y el Señor dice, no te afanes por eso, porque esas cosas solamente están en las manos del Señor Dios. Miren, Juan 19:9 dice, volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le contestó. Entonces Pilato le dijo, ¿no me vas a contestar? ¿Acaso no sabes que tengo poder para mandar que te dejen libre o para que mueras clavado en una cruz? Jesús le respondió, no tendrías ningún poder sobre mí si Dios no te lo hubiese dado. Ahora miren, este Pilato creía que él era el que podía matar a las personas. Él simplemente veía a alguien que no estaba correcto con su régimen, entonces mandaba a los soldados, lo cogían los soldados y lo crucificaban, porque ellos instituyeron el asunto del sacrificio en la cruz. Y en la cruz veían como las personas iban deteriorándose porque no comían, no bebían, no hacían nada, estaban clavados en una cruz, se desangraban y por último se morían. Entonces Pilato decía, pues yo tengo el poder. Si alguna persona que no está bien conmigo, entonces yo lo crucifico y de ley que se va a morir. Entonces yo tengo el poder de la muerte. Y ahora con el Señor Jesucristo delante le dice, mira, yo tengo ese poder. Yo puedo dejarte libre para que vivas o yo puedo clavarte en una cruz para que te mueras. Y el Señor Jesús le responde,
no tendrías ningún poder sobre mí si Dios no te lo hubiera dado. Así que este famoso Pilato tiene el mismo poder que el ángel de la muerte en el libro de Éxodo. Simplemente es Dios quien le dice, hazlo o no lo hagas. Por eso el Señor Jesús le dice, nada de poder tienes sobre nadie, si no es Dios Todopoderoso el que te dice que lo puedes hacer. En Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo lo pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y el Señor Jesús aquí en la tierra, 100% hombre, Él sabía porque el Señor Dios, Padre Todopoderoso, le había dicho, nadie tiene potestad sobre la vida sino solamente yo. Y esta potestad te la voy a pasar a ti. Así que si tú quieres, puedes entregarla. Y si tú quieres, también puedes volverla a tomar. Así que no te preocupes por esto. El Salmo 104:29 dice, pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. ¿De quién está hablando? Del Señor Dios, de aquello de la creación que vimos en el Génesis, que Él sopló aliento de vida en ese barro, y ese barro empezó a moverse y tuvo movimiento y todo aquello nosotros decimos que es vida. Aquí el salmista dice que si le quita el Señor Dios ese aliento a todos los seres vivientes, a todos los seres vivientes. Cuando dice el Señor le quita el aliento de vida, ¿qué es lo que pasa? Dejan de moverse, dejan de respirar, dejan de comunicarse unos con otros y se vuelven otra vez al polvo. ¿Por qué? Porque se murieron. ¿Qué es lo que les está dando el movimiento, la acción, la interrelación? El aliento de vida que el Señor Dios puso en cada uno. Job 34:14 dice, si Dios retira su espíritu y quita su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. Así de simple. Así que el dueño de la vida y en donde está la vida está en el Dios Todopoderoso, porque Él es el que da el aliento de vida para que nosotros nos podamos mover y relacionarnos. Si Él quita ese aliento, chaolín, se acabó todo. Y no está diciendo aquí que si Él te quita el alimento, si Él te quita esta otra cosa. No, si Él te quita el aliento, porque el aliento de vida es de Él y Él nos proporcionó y de Él y a Él le pertenece. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así que de Él es, a Él le pertenece y cuando Él quiere se lo va a quitar a todo el mundo. Eclesiastés 8:8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para detener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Así que no hay hombre que tenga esa potestad. Y ahí le veíamos a Pilato hablando con Jesús, diciendo, yo tengo la potestad. Y el Señor Jesús dice, no, ninguno tiene la potestad, nadie tiene la potestad. Porque el dueño de la vida, el dueño que nos dio el aliento, es el Señor Dios. El Señor Dios. Nada más. Así que es el que da la orden. Por eso les decía, miren, si el Señor Dios le da la orden a Pilato para que vaya y crucifique a las personas, para que las personas se mueran, pues es simplemente como el ángel de la muerte. Aquí en el Éxodo 12:12 dice lo mismo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así que los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así de simple. El Señor Dios le dijo al ángel de la muerte, vaya, mate a todos los primogénitos, sean hombres o sean animales. Vaya, se fue. Ese es su trabajo, mate a todos. No mate a toda la gente, mate a todos los primogénitos. Y el ángel de la muerte tenía el deber de saber cuáles son los primogénitos y matarlos. Y ese era el deber. Pero antes de que se salga el ángel de la muerte para ir a hacer ese trabajo que Dios le está dando, le dice el Señor Dios, oye, solo hay una excepción. Cuando tú veas en la puerta una señal de sangre, ahí no entras, ahí no puedes hacer absolutamente nada. Ellos no, pero los otros sí. Y el ángel de la muerte va y se da gusto matando a diestro y siniestro a todo el mundo, pero cuando veía la sangre en los dinteles de la puerta, ahí decía, y aquí Dios me dijo que no, así que chaolín, nos vamos a otro lado. Y así es, Dios es el que da. Miren en este asunto del rico insensato, en Lucas 12:16, dice que este rico empezó a tener mucha fortuna y le iban bien en todo el asunto de los negocios. Y cuando le iba todo bien, dijo, oh, ya está todo excelente, entonces ahora sí me voy a dedicar a descansar, a comer bien, a disfrutar del mundo, voy a conocer todos los países del mundo y todo, porque ya su negocio estaba súper bien y tenía todo el dinero. Pero sin embargo en el versículo 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que
No es que hoy nos están viendo súper bien, nos estamos bien de salud, tenemos mucho dinero, ahora sí, dediquémonos a la Dolce Vita, a descansar, a conocer el mundo, porque tenemos larga vida por delante, hemos ido al médico, el médico nos dice que estamos súper bien, tenemos mucho dinero, así que vamos. Pero no sabemos que en esa noche el Señor dice, no, hasta hoy, tú vives hasta hoy, nada más. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque bueno, el Señor Dios tiene potestad sobre todo. Mire, en Mateo 10, 29, de él dice, los pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. El Señor Dios es el que da la orden. ¿Sí ven? Él da la orden. Hasta aquí llegaste, se acabó. Aún inclusive en los pajaritos. Y como dice aquí mismo en Mateo 10, nosotros valemos mucho más que los pajaritos. Si el Señor Dios determina el orden de vida o el tiempo de vida de los animalitos, cuanto más de cada uno de nosotros. Y con cada uno de nosotros con su misericordia y su gracia, porque nosotros valemos más que ellos. Y mire, hay un libro. Este pasaje del Salmo 139, 14 debería ser en nosotros una base principal. Esto debería estar en nuestra mente, porque sabemos que el Dios Todopoderoso tiene en cada uno de nosotros todo el poder y toda la facultad. Salmo 139, 14 dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Primerito empecemos por ahí, porque así nos ha hecho Dios, maravillosamente complejos. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrada en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Ahí está el libro. Si nosotros vamos al libro del Apocalipsis, dice que cuando estemos en juicio delante del Señor Dios Todopoderoso, se abrirán los libros de cada uno. Y luego se abrirá el libro de la vida. Pero antes de eso se abrirá el libro de cada uno. Ahí están los libros de cada uno. Y aquí en el Salmo 139, el salmista de parte de Dios nos deja registrado de que el Señor Dios conoce antes de que nosotros naciéramos, ya nos ha conocido. Y antes de que nosotros naciéramos, ya había un libro. Ya existía un libro. Y en ese libro está el día en que nacimos y en el día en que vamos a morir. Ya está todo registrado, mucho antes de que nosotros seamos. Pero, sin embargo, como dice el 17, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, porque el Señor Dios también ha dicho que tiene obras de antemano preparadas para que nosotros caminemos en ellas. Así que sabemos cuándo nacemos, sabemos lo que vamos a hacer porque Dios lo ha preparado y sabemos cuándo el Señor Dios dice hasta aquí porque la obra terminó, ya tienes que regresar al Padre. Entonces, cada uno de nosotros tiene que decir, muy bien, gracias Señor, mi obra ha terminado aquí en la tierra, como dijo Pablo. Allá me voy, ausente del cuerpo, presente al Señor. Y así es, el Señor Dios tiene todo preparado. Así que miren, nadie se muere a las vísperas. Eso decía mi papá, me acuerdo. Nadie se muere a las vísperas. El día que le toque, le toca. No sé cuántos de nosotros hayamos visto una prédica del pastor Adrián Rogers. Creo que se llama 5 segundos después de morir. Y en esa prédica él tiene una leyenda. Y dice que en esa leyenda dice que había un hacendado en Bagdad. Es una leyenda de ellos. Así como nosotros tenemos nuestras leyendas aquí en Ecuador o en Quito, como el gallo de la catedral, por ejemplo, que son leyendas. Allá también tenían esa leyenda. Entonces dice que un rico hacendado en Bagdad tenía un siervo y este siervo fue al mercado a comprar todo. Pero en el mercado vio una figura, dice que estaba encapotada y con todo. Y cuando él la vio, él supo que era la muerte. Y dice que esa figura encapotada que era la muerte le quedaba mirando y le quedaba mirando. Y él se asustó muchísimo que regresó a donde su amo y le dijo, amo, acabo de ver la muerte allí en el mercado. Y me estaba mirando de una manera bien fea. Por favor, permíteme irme a la ciudad vecina para escapar de eso. Entonces el amo le dijo, está bien, coge el mejor caballo que tenemos y vaya hacia la ciudad vecina y estate unos días allá y luego regresas. Pero preocupado, el amo fue nuevamente al mercado y empezó a mirar a todos los que estaban ahí y de pronto vio a esta figura encapotada ahí. Y se acercó a la figura encapotada y le preguntó, ¿tú quién eres? Y él le dijo, soy la muerte. Y él le dijo, pero mira, mi criado vino acá y tú le asustaste. Porque dice que le quedabas viendo y mi criado está asustado porque tú lo asustaste. Y la muerte le dijo, es que yo me sorprendí de verlo aquí, porque yo tengo una cita con él mañana en el pueblo vecino.
Por eso les digo que nadie se muere a las vísperas. Ya todo está fríamente calculado. Hasta ese día llegaremos. Antes de ese día nada que ver. Luego de ese día ahí estaremos. ¿Qué pasará luego de eso? Eso es lo que nosotros tendríamos que estudiar. ¿Qué pasa después de la muerte? Así que no importa de qué manera, a la hora que le toca a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y miren, este pasaje de Job 3:20 debería quedarse en nosotros bien claro, porque hay muchísimos en esta vida que tienen así amargura, ¿no? En Job 3:20 dice, ¿por qué nos dejan hacer Dios si en la vida solo vamos a sufrir? ¿Por qué deja seguir viviendo a los que viven amargados? Buscan con ansias la muerte como si buscaran un tesoro escondido. Quisieran morirse, pero la muerte no llega. Y así hay muchas personas que quisieran irse de este planeta, que tienen amargura de corazón, que dicen ya basta, ya no quiero estar aquí. Y muchas de estas personas que quieren irse de este planeta no encuentran la muerte. ¿Por qué? Porque no ha llegado todavía. Porque todavía cada día que estas personas abren los ojos es un nuevo día de misericordia de parte de Dios para que se vuelvan a Dios. Y estoy más que seguro que si se vuelven a Él, hallarían un motivo por el cual vivir. Y si se murieran, irían directo a donde está nuestro Señor Jesucristo. Así que ¿quién tiene la potestad sobre la vida en las personas y todos los animales? Dios. Dios fue el que dio el aliento de vida. ¿Y son las cosas como la alimentación o con el agua que nos proporcionan vida? No, señores, porque aún el Señor Dios en su poder puede hacer que muchos vivan durante 3 años solamente con verduras y agua. Y van a ser más robustos y van a ser todo genial. Puede hacer el Señor Dios que uno viva solamente con pancito y agua y puede caminar 40 días y 40 noches y no pasa nada. ¿Por qué? ¿Porque la vida está en los alimentos? No, no está en los alimentos, sino en el Señor Dios Todopoderoso. ¿Para qué existen los famosos alimentos? Para la vida material. Para que el cuerpo esté sano, para eso están los famosos alimentos, para que el cuerpo esté sano. Y mientras usted camine por esta tierra teniendo un cuerpo sano, va a hacer las cosas mejor todavía. Entonces, ¿por qué hay que cuidar ese cuerpo? Como les vuelvo y les digo, en el libro de Levítico Dios nos dejó un régimen alimenticio para cuidar ese cuerpo y tener un cuerpo saludable, una vida con un cuerpo saludable aquí en la tierra. ¿Pero esto proporciona vida? No, la vida está en el Señor Dios. Y la vida nos viene a través de la palabra de Dios. Y es el Señor Dios el que nos dio el aliento y a Él le pertenece la vida. Pero con los alimentos podemos tener un cuerpo muy saludable. No es que nos van a matar, no es que nos van a dar vida, porque es el Señor Dios el que nos proporciona aquello. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Que Dios me los bendiga mucho. Antes de nada, dejemos bien claro este texto de Timoteo antes de despedirme. Es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios, porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Esto es una verdad que podemos creer y debemos creer. Mire, el ejercicio físico para poco aprovecha, dice el apóstol Pablo, pero el ejercicio espiritual de confiar en Dios es el que más aprovecha. No quiere decir que no aproveche para nada, pero sí dice para poco. ¿Por qué? Porque vamos a mantener un cuerpo saludable. Por eso es para poco, pero vamos a mantener un cuerpo saludable. Pero lo mejor es ejercitarnos para la vida eterna. Dios me los bendiga. Nos veremos en una próxima oportunidad.